Si ustedes pueden encontrar cómo se distribuye el campo eléctrico en esa región del espacio donde van ustedes a mover la carga y llevarla de un punto a otro para calcular la diferencia de potencial, entonces integren ese campo a lo largo de esa trayectoria. Y esto lo podrán hacer solo si pueden ustedes encontrar una superficie gaussiana que tenga la característica de que el campo eléctrico sea constante en todos sus puntos y el ángulo que forme el campo y el área sea el mismo. Es decir, que puedan utilizar ley de Gauss. Al momento de utilizar ley de Gauss, ustedes pueden encontrar una expresión para cómo varía el campo en esa región, y esa expresión de cómo varía el campo en esa región será introducido aquí y proceden luego a la integración. Pero si ese no es el caso, donde usted la carga la tiene distribuida de tal forma que no puede aplicar ley de Gauss, pues la posibilidad de aplicar el potencial producido por un sinnúmero de partículas siempre será válido. Es decir, tomando la expresión para el potencial en un punto producido por una partícula, ahora este potencial que usted ve aquí, dependiendo de cómo la carga esté distribuida, usted calculará el potencial producido por ese diferencial de carga y luego procede a integrarlo. ¿Alguien me puede decir cómo se hace esto para el caso del campo eléctrico? En el caso del campo eléctrico, cuando hay extrema simetría, ¿qué utiliza para calcular el campo? Ley de Gauss. Y cuando no hay simetría, ¿qué hace para calcular el campo eléctrico? Hace esto. Pones así. Solo que aquí, ¿qué va? Un diferencial de campo, exactamente. ¿Y por qué es más complejo allí? Porque tenemos que ver cuando movemos esta carga, ver ese vector campo si está cambiando de dirección o no, para ver si lo podemos integrar o no de manera directa. Aquí está el primer ejemplo. Este será el tercero. ¿El primero cuál fue? ¿Que integramos el campo? El de la esfera o la partícula. ¿Y cuál fue el segundo? El campo uniforme en las placas. Aquí tenemos el tercero. Son dos láminas cilíndricas. Es un capacitor cilíndrico. Dos láminas cilíndricas, como ustedes pueden ver allí. La placa que está aquí adentro le vamos a dar carga positiva y la carga en la placa de acá de afuera, carga negativa. De tal forma que va a haber un campo eléctrico que apunta radialmente entre estas dos superficies. Yo puedo calcular el potencial en la placa A menos el potencial en la placa B. Puedo hacer eso. También puedo hacer el potencial en la placa B menos el potencial en la placa A. Por ejemplo, si calculo V sub A menos V sub B, al momento que voy a integrar, ¿de dónde llevo la carga? De B hasta A, exactamente. Entonces vamos a suponer que primero determinamos cuánto vale ese campo. Entonces tomemos aquí una superficie gaussiana, como usted puede ver. Esto ya usted lo conoce. Y esa es la expresión para el campo en esa región. Eso usted lo conoce, eso no hay motivo de confusión. Y ahora lo integramos, la diferencia potencial es el negativo del integral del campo. Aquí está, entre el punto B y el punto A. Y con eso obtengo la diferencia potencial, esto es el potencial en A menos el potencial en B. Aquí está la expresión del campo eléctrico, esto. Entonces, esto sería, como ustedes pueden ver, la diferencia de potencial entre A y B. ¿En qué cambiaría este resultado? ¿Qué forma tendría o cómo cambiaría este resultado si yo no tuviese V sub A menos V sub B, sino V sub B menos V sub A? A sobre B nada más, ¿no es cierto? Así es lo único que aquí ahí cambiaría.
Y este para ustedes. Adelante. Entonces lo que aquí tenemos, como ustedes pueden observar, son dos superficies esféricas concéntricas. Nos dan la diferencia de potencial entre estas placas. Y la diferencia de potencial entre estas placas corresponde exactamente a integrar el campo eléctrico entre esas placas. Si usted observa, el campo eléctrico aquí en el interior es idéntico al campo eléctrico generado por esta esfera. Lo que significa que si yo deseo calcular la diferencia de potencial entre estos dos puntos, tengo que integrar esta expresión de cómo se distribuye el campo en esta región, de este punto a este punto, que es lo que usted ve aquí. Y esto es básicamente la diferencia de potencial entre dos puntos en la vecindad de una esfera de carga Q. Porque si usted recuerda, cuando nosotros encontramos esta expresión para una partícula, dijimos que también servía para una esfera. Entonces lo que nosotros tenemos es esto. Aquí está la esfera, esta es la esfera que está aquí. Y aquí tendríamos la esfera de radio interior, sería esta, la esfera que está acá afuera. Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial entre este punto y este punto? Sería el potencial en este punto de esa esfera menos el potencial en este punto de esa esfera, que es básicamente lo que usted observa aquí. Dígame. Sí, yo lo pensé de otra manera, no sé si estará bien. Si yo digo que el campo lo conozco, le puedo aplicar la ley de Gauss. Sé que la diferencia de potencial es esa integral, pero ya el valor me lo están dando, el valor de esa integral de ahí. Yo puedo decir que la diferencia de potencial es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Y simplemente paso epsilon sub 0 al otro lado y debería darme la carga encerrada, que supone que es la carga de la esfera del centro, que es la que estoy encerrada. A ver, ¿cómo repite bien? Yo tengo que la diferencia potencial es esa integral y eso me da la diferencia potencial que ya me da el problema. Ya. Y yo tengo que la de Gauss, esa integral es igual a la carga encerrada sobre el epsilon sub 0. ¿Cuál integral? Esa de ahí. Pero esa integral no es de la ley de Gauss. No, estoy mal. Claro, claro, estoy mal. Claro, estás mal, exactamente. Ley de Gauss es ese punto por dA, no es de R. Se me queda así, repite, a ver, ¿qué es que estás diciendo? Sí, no cuenta, ¿sí, no? Sí, no confundas. Ley de Gauss es una superficie cerrada. Ley de Gauss es la integral de una superficie cerrada. Esto es una trayectoria. O sea, dos cosas diferentes. Dígame. Está hecho por ley de Gauss. Lo que pasa es que yo lo puse directamente. Exactamente, o sea, como yo sé que es, por eso es que hice esto. O sea, esto lo hice para que ustedes sepan que el campo aquí adentro es el campo generado por esta carga de la esfera, que es idéntico al de una partícula. Y esto lo pongo aquí para integrarlo. O sea, está aplicada la ley de Gauss ahí. Está implícito la ley de Gauss ahí. Disculpe, para el radio exterior de lo que puso los límites, ¿me copia el orden o? Bueno, si yo llevo la carga de aquí a acá, entonces estoy calculando el potencial de esta esfera menos el potencial de la esfera de acá. Tenemos que tomar en cuenta entonces cómo está Aunque, no, tiene bastante que ver. Yo es que lo he para que me salga positivo. Sí. Si no me daba negativo. Gracias. ¿Y cómo harían con eso? Vean ustedes. Me piden el potencial en el punto P.
Me vería tentado yo a escribir el potencial en P es igual a negativo de la integral del campo eléctrico a lo largo de la trayectoria del infinito al punto P, pero ahí viene lo interesante. ¿Puede encontrarme usted una expresión del campo entre el infinito y el punto P, utilizando la ley de Gauss? Eso no es posible. Entonces vamos a utilizar cálculo infinitesimal. Vamos a coger un pedazo de barra, como lo pueden ver allí. Por supuesto, ubicando nuestro sistema de coordenadas. Y calculamos el potencial en este punto P generado por este diferencial de carga. El potencial en el punto P generado por este diferencial de carga. Realmente esto sería dV. Por favor, póngale ahí dV. Aquí se me ha olvidado ponerle la letra D, porque es un diferencial de potencial en el punto P, generado por este diferencial de carga. Esto es esto. Donde R es la distancia del punto P al diferencial donde se encuentra la carga. ¿Cuánto vale de Q? Es una distribución lineal. ¿Y cuánto vale R? La distancia que ven aquí, que corresponde a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y eso lo integramos directamente desde este extremo a este extremo de la barra. Y ese sería el potencial en el punto P para esta barra con carga uniformemente distribuida. Vean esa pregunta. Dice, suponga que la barra está cargada positivamente y que usted libera desde el reposo una partícula de carga Q y masa M en el punto P. Aquí cogemos una carga y la liberamos. Si la barra está cargada positivamente, esa partícula va a salir disparada. ¿Cuál sería la rapidez de la partícula cuando se encuentra muy alejada de la barra? A ver, ¿quién me indica? ¿Cómo utilizamos? Por energías. ¿Cómo lo planteamos? Ya, ¿y cómo saco la energía potencial? A ver, perdón, a ver, vamos en orden, a ver. ¿Perdón? ¿Qué pasa? No, ahí es bien complicado hacerlo. ¿Qué me da el potencial por la carga multiplicado allí? ¿Me da qué cosa? Me da el trabajo de haberlo traído del infinito al punto P. Así es, ¿verdad? Ok, entonces hacemos lo siguiente. Eso ya lo calculamos. Así es, ¿verdad? Entonces, esto es exactamente igual al trabajo de haber traído una carga Q, esta carga Q, del infinito al punto P, ¿no es verdad? Así es. Entonces, como es un campo conservativo, el trabajo de haberla traído del infinito al punto P, si yo la libero, ¿en qué se convierte? Energía cinética. O sea, esto que está aquí tiene que ser idéntico al cambio en la energía cinética de la partícula al momento que la libero. Ahora bien, lo que significa, esto sería la energía cinética que adquiere cuando está muy lejos, menos la que tenía cuando la solté. Así, ¿verdad? Que el problema dice que la soltamos de él. Entonces, esto que está aquí sería 0.
Entonces aquí tendríamos nosotros que esto por el potencial en P, y ahí tendríamos nosotros el resultado de la rapidez de esa partícula cuando está muy alejada de esa barra, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, es una aplicación directa del concepto de la definición. Es decir, el trabajo que yo necesité para ponerlo allí, la suelto, es equivalente al cambio de energía cinética. Eso solo lo podemos decir porque estamos en un campo conservativo. Así es. Aquí tenemos una partícula de carga Q y el punto P, como ustedes pueden observar, está ubicado a una cierta distancia R. El gráfico B y el gráfico C, esto corresponde a un arco de circunferencia y esto es una circunferencia completa. Pero lo interesante es que esta misma carga Q que usted ve aquí, aquí está distribuida uniformemente en este arco. Y aquí también la misma carga Q distribuida uniformemente a lo largo de todo este anillo. El punto P es idéntico a la misma distancia R de cada punto de este anillo, lo mismo que de este arco. Nos preguntan que en cuál de estos tres gráficos, A, B o C, el potencial eléctrico es mayor en el punto P. Coméntelo entre ustedes, por favor, que yo luego los cuestionaré a ustedes. Adelante. Nada que ver. A ver, mi amor, usted dice que son diferentes. Ajá. ¿Por qué razón? ¿Viste? Tuve razón. Pero, o sea, yo creo que es mayor en la primera. Ah, ¿tú crees que es mayor en el primer gráfico? Sí. Ya, muy bien. Ustedes llegaron a la misma conclusión, ¿verdad? Ustedes las que estaban analizando. Joven, ustedes que estuvieron comentando, ¿a qué llegaron? Nosotros, que son iguales en todas. Son iguales en todas. Vaya. ¿Y por qué razón? La suma es algebraica, no importa el sentido del campo. Muy bien. Es decir, que en la partícula, en el arco y en la circunferencia, el potencial en ese punto P a la misma distancia es el mismo. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú no estás de acuerdo? Ah, ¿por qué no estás de acuerdo? Para mí, los únicos que tienen el mismo potencial son el primer gráfico y el segundo, y el último. Y el último, el segundo no. El segundo no. Muy bien. ¿Usted qué dice, joven? Que todas son iguales. ¿Por qué razón? Porque, o sea, viéndolo matemáticamente, Puede ser. si tengo el punto, digamos en el primero, es lo mismo que calcular el del tercero, solamente que sería más bien como que las cargas superficiales. Y si sumo todas, me daría también prácticamente el mismo valor del primero. Y Ya. el segundo también lo mismo. Ya, muy bien. A la señorita Dreje ni le pregunto porque después me va a decir otra vez a mí. Aunque la otra vez fue la otra clase, ¿no es cierto? Esta es otra clase, ¿verdad? Seguro. Sí. El estudiante me dice, ¿lo podemos hacer, dice, matemáticamente? Sí. ¿Qué les parece si ese arco que está allí, digamos que todos los puntos se encuentren a la misma distancia? Usted toma aquí un diferencial de esa carga Q, donde esta distancia es R. Entonces aquí en el punto P usted tendría un diferencial de potencial allí, ¿o no es verdad? Que sería igual a ¿qué cosa? A K por dQ sobre R, ¿o no es así? Lo que significa que si usted quiere calcular el potencial total en el punto P, esto debería ser la suma para todo ese arco que está allí o todo el anillo. Entonces, como todos los puntos están a la misma distancia, entonces esto saldría fuera de la integral. ¿O no es verdad? ¿Y esto qué me da finalmente? La carga Q. Y resulta que esto es... ¿Y eso es de quién? El de la partícula. Quiere decir que en los tres casos, ¿qué pasa? El potencial es el mismo. Todo este anillo de radio A, todo este anillo de radio A tiene una carga Q distribuida uniformemente. A lo largo del eje del anillo,
y a una distancia z, como pueden ver allí, nos preguntan cuál sería el potencial en ese punto. El joven de lentes aquí. Usted. ¿Cuál marcaría? Y díganos por qué. No, el joven de delante de usted. Sí, usted. Perdón. Para usted marcaría la C. Díganos por qué. Uh-huh. Solo tiene el campo eléctrico en el anillo, solo es una componente en el eje Z, ¿no es cierto? No mezclemos el campo. Aquí no hay posibilidad de mezclarlo con campo por ninguna razón. No. ¿Por qué razón es la C? Sacar la integral de K sobre R, como dice que la carga es constante, K también es constante, solo se debería sacar la integral del radio. Como no hay un diferencial de R, entonces saldría también. Entonces el radio sería A. ¿El radio sería qué cosa? ¿Cuál sería el radio? Igual a lo que hicimos aquí, ¿verdad? La única diferencia es que el punto P, en lugar de estar sobre el plano, está sobre el eje. Entonces, al sacar de la integral el R, nos quedaría simplemente ¿cuál distancia? La hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Y esto es cuánto? Z cuadrado y A cuadrado, la raíz de eso, ¿verdad? Esto es correcto. Que, por supuesto, es eso realmente. Ese es el potencial que, tomando un diferencial de potencial de este diferencial de carga, al momento que le integro, todo esto se viene afuera y esto corresponde exactamente a la carga de todo este anillo. Como ustedes pueden observar, es bastante más sencillo que lo que hicimos cuando calculamos el campo eléctrico. Así es. Con componentes y todo aquello. Ahora, yo les hago a ustedes una pregunta. Si yo les ofrezco a ustedes un procedimiento matemático en donde pueda usted calcular cualquier componente del campo eléctrico en cualquier punto, a partir de conocer el potencial en ese punto, ¿usted qué diría? Lo interesante es que los textos de física no muestran esto como una herramienta poderosa y lo ponen simplemente como una pura definición matemática del gradiente de potencial. Yo les voy a mostrar que usted calculando el potencial o dándole yo a usted la expresión del potencial en una cierta región del espacio, usted es capaz de determinar cualquier componente del campo eléctrico en cualquier dirección y en cualquier punto de esa región, aunque usted no lo crea. Vea esto. Esto debe ser sumamente sencillo para usted calcular. ¿Por qué razón? Porque yo sé que ese disco lo puedo descomponer ¿en qué cosa? En un infinito número de anillos. Y yo sé que el potencial de cada uno de esos anillos es muy fácil de calcular. ¿O no es así? El potencial de cada uno de esos anillos, este es el de un anillo. Pero ahora ese anillo es parte del disco, por lo tanto esto pasaría a ser ¿qué cosa? Un diferencial de potencial, perfecto. Y esto sería el diferencial de carga de ese anillo. Ahí está, miren ustedes. Esto, como es una distribución superficial, sería un sigma por ese diferencial de área. Donde el diferencial de área es el área de esta cinta, de longitud 2πr y espesor de r, es decir, esto.
Por lo tanto, el diferencial de potencial vendría a ser esto que está aquí. Que yo simplemente lo que hago es integrarlo sacando todo lo que es constante fuera, donde mi variable es R, como usted puede ver allí. Entonces tendríamos esto y ahí está el problema resuelto. Les voy a mostrar un procedimiento a través del cual usted podrá calcular el campo eléctrico o la componente del campo eléctrico en cualquier dirección solamente conociendo el valor de potencial. Y miren, esta es nuestra expresión de cómo nosotros calculamos la diferencia potencial entre dos puntos en una cierta región del espacio. A partir de este resultado, recuerde, usted encontró que si usted se mueve paralelo al campo eléctrico, el cambio de potencial es máximo. Y si usted se mueve perpendicular al campo, la variación es cero. ¿O no es así? Mire, derive ambos lados. Aquí está. Luego de derivar, desarrolle esto. Déjenme explicárselo más tranquilamente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Vamos a suponer que en esta región del espacio, aquí en este punto, usted tiene un campo eléctrico apuntando en esta dirección. Un campo, una dirección cualquiera. Usted sabe que si estos representan superficies equipotenciales, usted sabe que si se mueve perpendicular a ellas va a encontrar el valor máximo de cambio en potencial. Así es, ¿verdad? Si se mueve paralelos a ellas, su cambio será cero. Vamos a llamarle S a una dirección cualquiera en la cual usted se va a mover. Esto que está aquí, queridos alumnos, esto representa simplemente la componente del campo en esa dirección, ¿o no es verdad? Vea usted. Dígame si es verdad o no. La componente del campo. Y resulta, mire, que si yo esto lo paso a dividir acá, bingo. ¿Qué me dice esto? Que si yo conozco cómo se distribuye el potencial en una cierta región del espacio, la variación de ese potencial en cualquier dirección que yo me mueva, ¿qué me da? La componente del campo en esa dirección. Volvamos a un resultado anterior, nada más que para mostrarles esto. Ahí está. Vean esto, alumnos queridos, vean esto. Díganme, ¿esto resultó fácil o no calcularlo? Lo hicieron hasta mentalmente, ¿o no es verdad? Ahora bien, ¿ese es el potencial en dónde? Aquí. Dígame usted, para este anillo, ¿en qué dirección apunta el campo? ¿Hacia dónde? Hacia allá. ¿En la dirección de qué variable? Significaría que si usted esto lo deriva con respecto a quién, ¿qué me debe dar? Hágalo pues y verá, si no es poderosa esta herramienta. Hágalo, derive eso y verá que llega a esto. Vamos, compruébelo. Lo reto a que lo haga. Para que no diga que yo le estoy falseando. Y le estoy diciendo que hemos encontrado un método poderoso y es bla, 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 nada más. Hágalo ahorita. Vamos, que usted derivar si sabe, son unos tigres derivando. Así es, cuando le ponen límites ahí nomás que ya patalean. De verdad, son expertos en poner más C. Le ponen límite, ahí sí, para allá no juego, profesor. Pues póngame más C nada más. Váyalo, vaya, hágalo. Póngale esto que está aquí a la 1/2, mándalo arriba con menos 1/2 y luego ya es una bobería derivada. Vamos, compruébelo. Quiero que lo compruebe nada más para que se convenza. Y nadie me va a discutir que llegar a esto, el potencial es muy sencillo. ¿O no es verdad?
Y ahora coja esto, derívelo con respecto a X, le cambia del signo porque es el negativo, ¿verdad? ¿Ya lo comprobó usted, mi querido alumno? Sí, ¿verdad? ¿Da lo mismo? Sí, dice, da lo mismo que está acá. Por supuesto, porque debe dar lo mismo. Da lo mismo, ¿verdad? Así es. Y ustedes pueden comprobar, alumnos, que el negativo de eso, exactamente. Ustedes pueden darse cuenta que calcular el potencial, hemos visto varios ejercicios, ¿no es cierto?, para esos discos y cosas así, es muy sencillo. Y hacer una derivada, pues eso no es cosa del otro mundo. Y llegamos a algo que es bien complejo calcularlo en campos eléctricos. ¿Y saben qué es lo más interesante? Es que a nosotros nos pueden dar cualquier configuración de potencial, eso es lo más interesante, que nos pueden dar cualquier función matemática de cómo varía el potencial en una región del espacio, aunque no lo crean. Exactamente. Y lo único que tenemos es ¿qué cosa? Derivar con si es coordenadas polares, cilíndricas o cartesianas y sacamos las componentes. Y ustedes saben que conociendo las componentes del campo, tienen cuenta que el campo puede en cualquier lugar. ¿Qué les parece? Interesante.